Buenas tardes a todos, hermanos, gracias a Dios. Saludos a los hermanos que están en la transmisión. Gracias por conectarse a nuestro servicio, hermanos, el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor, hermanos, para que bendiga el mensaje de este día. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, vamos ante tu presencia el día de hoy con el propósito, Señor, de encomendarnos ante ti para que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que seamos alimentados, Señor, con la predicación de la palabra. Gracias. Esperamos ahora, Señor, que seas tú el que obre en las peticiones que hemos llevado a tu presencia y que tu palabra, Señor, alimente nuestras vidas. Perdóname mis pecados. Perdona los pecados de todos los hermanos que estamos participando en esta reunión y así como de toda la iglesia local en Arenal y de aquellos hermanos que se conectan también con nosotros en sus iglesias. Sé pues en este momento con tu palabra, con la exposición y que al final seamos motivados, bendecidos, animados, confortados, redargüidos, Señor, enseñados por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo y estamos avanzando de manera satisfactoria en cada uno de estos temas, hermanos, en los cuales hemos aprendido diferentes aspectos, diferentes circunstancias, diferentes situaciones que tienen que ver, hermanos, con la vida de aquel hombre o mujer que tiene como propósito en su mente y en su corazón ser un discípulo de Cristo. Y precisamente el día de hoy voy a compartir un tema que le puse como título, las circunstancias en la vida del discípulo. Las circunstancias en la vida del discípulo. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 28. Capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. El título de la predicación de este día se llama, las circunstancias en la vida del discípulo. Con base en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Voy a leer la palabra de Dios que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamo su atención una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla de las cosas? ¿Se refiere a todos los hechos o a todas las circunstancias, hermanos, que suceden en la vida de una persona? Y de allí el título de la predicación del día de hoy. ¿Qué es una circunstancia? De acuerdo al diccionario, hermanos, una circunstancia es un factor externo que afecta a una persona en concreto. Una circunstancia es una situación puntual que tiene unas cualidades y unas características concretas. Las circunstancias pueden ser permanentes o puntuales. Por ejemplo, si yo digo, hermanos, estoy enfermo de tos, es una circunstancia puntual, es algo eventual, es algo que yo sé que a lo mejor si tomo un medicamento, tomo un jarabe o algo en particular, va a pasar pronto. Es una circunstancia momentánea. Pero hay circunstancias permanentes, es decir, hay situaciones, hermanos, que se presentan en mi vida o hay cosas en mi vida que van a permanecer por un largo tiempo o incluso por mucho tiempo. Cuando nosotros pensamos en las circunstancias que todo ser humano vive en su vida, podemos pensar, hermanos, que hay ocasiones en que nuestra vida es como la imagen que está proyectada. De repente la vemos y decimos, hay allí algunas letras, hay algunas frases y de repente uno dice, bueno, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Qué es lo que significa esto? Es como una trama a veces indescriptible, porque a veces así nos sentimos, como que no sabemos en qué momento empezó o cómo va a terminar y nuestra mente, nuestra cabecita está a veces confundida. Pero traté de destacar unas letras que no sé si a veces quizás por la luz se alcanzan a ver con precisión, pero voy a tratar de ubicarlas. Dice así, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué cosas? Bueno, a veces son enfermedades,
a veces son carencias, a veces son pérdidas, a veces son injusticias, a veces son burlas o simple y sencillamente cosas inesperadas. La Biblia no dice, ojo, la Biblia no dice que todas las cosas son para nuestro bien. La Biblia no dice que todas las cosas son para nuestro bien. Lo que la Biblia dice es que todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a tratar de determinar la diferencia. Porque si yo no sé la diferencia y yo quiero confortar a un hermano, puedo equivocadamente hacerle creer que lo que le pasó es para su bien. Y no es así. Lo que la Biblia dice es que todas las circunstancias, le puedo hacer creer que todo lo que le pasa es por su bien. Y no es así. Lo que la Biblia dice es que todo lo que le ocurre le puede ayudar a bien. Por ejemplo, un hermano viene y me dice, pastor, quiero que ore por mí porque me acaban de asaltar. Me quitaron mi cartera y allí traía mi salario para el gasto de toda la quincena. ¿Cómo le puedo yo decir a ese hermano que lo que le pasó es por su bien? No, va a decir, a ver, ¿cómo? ¿De qué manera? No, él tuvo una pérdida importante. O una persona que tiene una enfermedad que la va a incapacitar. ¿Cómo le puedo decir que es por su bien? O alguien que sufrió un abuso físico, económico, emocional o sexual. Es algo que lo va a marcar por toda su vida. No es deseable que nos asalten, que nos enfermemos, que nos incapacitemos, que abusen de nosotros, ya sea de manera física, económica, emocional o sexual, pero el problema es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir alguna de estas cosas o cualquier otra cosa inesperada. ¿Sí me explico? Sin embargo, el día de hoy, el título de la predicación se llama Las circunstancias en la vida del discípulo, y por eso es que el punto 1 se llama Le ayudan a bien. ¿A qué se refiere esto o de qué estamos hablando? De que en medio de la circunstancia, en medio de las cosas, como las menciona o las llama el apóstol Pablo, que nos suceden en la vida cotidiana, sí, nosotros podemos llegar a conocer la paz de Dios y eso nos ayuda a bien. En medio de esas circunstancias puedo conocer su fortaleza y eso me ayuda bien. Puedo conocer su gracia, puedo conocer su provisión, puedo valorar más la vida o puedo valorar más aquello que soy o que poseo. Y quizás puedo llegar a desear menos aquello que antes yo deseaba con mucho anhelo, porque empiezo a valorar y empiezo a ver la vida de manera distinta. Y entonces yo digo, cuando yo pasé esto, conocí esta parte de Dios y eso me ayudó a bien, eso me hizo crecer, eso me hizo experimentar la misericordia, el amor, el perdón, la fortaleza, la gracia, la sabiduría de Dios, de tal manera que yo hoy puedo decir que me hizo bien a mi vida espiritual el haber vivido esa circunstancia. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Sí alcanzo a explicar con precisión cuál es la diferencia? La Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien, no dice que son por nuestro bien. Vamos a ver lo que el Salmo 119, versículo 71 enseña. El autor de este Salmo, en mi opinión, Esdras, un gran conocedor de la ley, hay quien dice que fue David, mi opinión personal es Esdras, por el conocimiento tan profundo que tiene el autor, por la alabanza que da de la Escritura, por el amor a la ley, a los mandamientos, ¿sí? Un gran conocedor como este hombre, nos dice en el Salmo 119, verso 71, que nos dice algo que sinceramente es un poquito complicado de comprender no racionalmente, sino emocionalmente, sino espiritualmente. Porque este pasaje de la Biblia, en este versículo, el salmista dice, bueno
me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, el salmista vivió una serie de circunstancias, una serie de cosas en su vida que lo hicieron sentirse afligido, que lo hicieron, hermanos, sufrir tanto en su corazón, que llegó el momento en el que él se sintió muy triste, muy afligido, quizás hasta deprimido. Por eso hay un momento en la vida de este hombre, si ustedes lo leen, no lo hagan ahorita, leen con calma, el Salmo 119, llega un momento en el que el salmista ora a Dios y le dice: vivifícame con tu palabra. Es decir, devuélveme ese gozo por la vida, ese deseo de seguir viviendo, ese ánimo, esa fe, esa esperanza. Y al final, en el proceso, él escribe: qué bueno, hoy me doy cuenta que esto que yo viví fue para mi bien, porque pude aprender más acerca de Dios. El discípulo, hermanos, quiero recordarles, es un cristiano, hombre o mujer, que hemos tomado la decisión de consagrarnos a Cristo de tal manera que hemos hecho un pacto con Él. En la parte primera de este culto, el primer canto que entonamos, si mal no recuerdo, fue precisamente: he decidido seguir a Cristo. Y es un canto, hermanos, muy comprometedor, porque el autor de este canto nos invita precisamente a eso: he decidido seguir a Cristo. Y él dice: no vuelvo atrás. Un discípulo de Cristo dice: yo, no importa las circunstancias, las cosas que yo viva, yo voy a estar convencido de que Dios hace que todo se resuelva del mejor modo. Por eso es que en medio de este entramado, de esta figura que está quizás de repente a primera vista confusa, yo la empiezo a mirar con calma, con precisión, y me doy cuenta que hay una manera, hay un orden. Todas las cosas me ayudan a bien: burlas, injusticias, pérdidas, carencias, enfermedad o alguna otra cosa inesperada, porque sé que en medio de todo eso está Dios obrando para que me ayude a bien. Acompáñenme en la palabra de Dios al libro de Salmos, aquí mismo, pero ahora el capítulo 46, versículo 7. Estamos analizando esa porción de Romanos que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios interviene para nuestro bien. Esto es hermoso. No hay ninguna cosa que nos suceda, no hay ninguna circunstancia que vivamos en la vida en la que Dios no intervenga a nuestro favor. De tal manera que cuando un cristiano dice: es que ¿dónde estuvo Dios? O Dios me dejó solo, Él estaba en medio. Porque dice el Salmo 47:6: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Seguridad, confianza, certeza, certidumbre. Dice Éxodo capítulo 14, versículos 3 y 14, cuando Moisés está exhortando al pueblo a seguir adelante. Israel ha sido librada de la esclavitud en Egipto. Lo que le viene adelante es algo que no se conoce, es algo, se me fue la palabra, algo que no se puede prever quizás a los ojos de los hombres, pero en lo cual Dios iba a obrar. Y entonces Moisés, para motivar al pueblo de Israel, le dice en Éxodo 14, 13 y 14: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros, ¿qué dice? Estaréis tranquilos. A ver, los hermanos que tienen abierta su Biblia, ¿en qué momento Moisés le está diciendo estas palabras al pueblo de Israel? Cuando los egipcios les venían pisando los talones y ellos ya no tenían para dónde correr, ya no tenían para dónde ir. Es decir, las circunstancias que estaba viviendo un pueblo en ese momento, las cosas que le estaban sucediendo, hermanos, según Romanos capítulo 8, les iban a ayudar a bien. Y Moisés está tan seguro que le dice al pueblo: no temas, avanza,
espera la salvación de Dios. Él va a pelear por ti, por mí, por nosotros, y al final me gusta mucho. No sé qué me gusta más, si lo que está primero o lo que está al último, porque todo es maravilloso. Permítanme por un momento elegir la parte última del versículo 14, y ustedes estarán tranquilos. A ver, ¿en qué momento Israel iba a estar tranquila? Hasta que toda esa circunstancia pasara, probaran realmente que Dios hace que todo se resuelva del mejor modo, iban a poder volver hacia atrás y decir: tenía razón Moisés, Dios estaba con nosotros, podemos estar tranquilos. Me regreso entonces. Si estamos hablando de las circunstancias en la vida del discípulo y decimos que le ayudan a bien, eso significa que entonces ustedes y yo, como hijos de Dios, al final podemos estar tranquilos. Pero entonces me planteo una pregunta: ¿solamente al final puedo estar tranquilo? Yo hoy, como discípulo de Cristo, que estoy aprendiendo que en todas las circunstancias Dios está obrando, ¿solamente puedo estar tranquilo hasta el final? No, desde el principio. Porque en medio de esa situación, otra vez permítame usar la frase entramada de mis circunstancias, Dios está peleando por nosotros. Algo semejante ocurre, pero en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 17 al 20, en donde únicamente quiero hacer énfasis en una palabra, pero quisiera leer el texto completo, segundo de Crónicas 20, 17 al 20. Y mientras quiero plantearte algunas preguntas, hermanos que están en la transmisión y hermanos que estamos aquí. ¿Cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo ahorita? ¿Cuáles son las cosas que te están pasando en este momento? En los cuales quizás tú dices: ¿cómo puedo estar tranquilo si sé que tengo esto, que tengo el otro, que tengo aquello? Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que recordar que Dios pelea por nosotros, que Dios está en nosotros, que podemos esperar la salvación de Dios para estar tranquilos. Pero miren lo que dice, espero que ya todos hayamos llegado allí, el versículo 17, leo la palabra de Dios que dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice: no habrá para qué peleen ustedes en este caso, párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas, y ¿qué dice al final, hermanos? Y serán prosperados. ¿Cuáles son las circunstancias que está viviendo en este momento el pueblo? Un enemigo poderoso viene, el rey ora, ayuna, Dios le responde, los anima, les dice: salgan adelante, no hay problema, yo voy a estar con ustedes. A lo que quiero llamar su atención es que en medio de esas circunstancias, en medio de esas cosas, Josafat dice, el pueblo hace algo muy interesante. Mientras ellos estaban saliendo, hermanos, los levitas, los hijos de Coré, están alabando a Jehová Dios en medio de la circunstancia. Y la pregunta es por qué. Vean lo que dice el versículo 20: y serán prosperados. La palabra prosperados, hermanos, es una palabra hebrea que significa llevar a feliz término. Me encantó esta palabra. Significa llevar a feliz término. Es decir, Josafat le está diciendo al pueblo: las circunstancias que estamos viviendo son duras, difíciles, angustiosas.
Vamos a tener que levantarnos mañana muy temprano, vamos a tener que ir al campo de batalla, pero podemos estar confiados de que el Señor va a estar con nosotros y en virtud de eso, no importa las circunstancias, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, porque al final no sé cómo, no sé de qué manera, no sé bajo qué circunstancias, Dios va a llevar esto a feliz término. Y entonces con razón, hermanos, Moisés le dice al pueblo, al final ustedes van a estar tranquilos. Y con razón el salmista en el 46:7 que leímos dice, estén tranquilos, el Señor está con nosotros, Él es nuestro refugio. Entonces, permítanme proyectar de nuevo esta imagen, pero ahora, hermanos, quiero que pensemos, quiero que meditemos en el siguiente pensamiento que la persona nos está señalando. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios está obrando en ellas. Dios, quiero recordarles que en la vida de un discípulo, Dios nunca se ha obligado a detener las circunstancias dolorosas en la vida del creyente. No, nunca se ha comprometido a que sus hijos no vamos a pasar alguna de las circunstancias que están allí anunciadas o cualquiera otra que te ocurran a ti y a mí. Pero de lo que sí se ha comprometido es que Él va a obrar en ellas para nuestro bien. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, es decir, toda situación o toda circunstancia, les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero allí no termina la idea, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, Dios no nos predestinó para circunstancias negativas. No necesitábamos ser predestinados para eso. A todos nos van a pasar. Fuimos predestinados para ser forjados a la imagen de Jesucristo. Y para ser forjados a la imagen de Jesucristo necesitamos pasar circunstancias que prueben nuestra fe, que nos hagan ver de qué estamos hechos. Si estamos como Jesús dispuestos a llegar hasta el final, porque Él llegó hasta el final. Hermanos, orar a Dios y decirle, Señor, hazme semejante a tu Hijo Jesucristo, es orar de una manera muy bonita, pero muy arriesgada. Porque bueno, ese es el ideal en la vida del creyente, ser como Jesús. Pero se nos olvida que Jesús, por obediencia, fue llevado a la cruz. Y entonces el cristiano, por obediencia, tiene que enfrentar las circunstancias. Hablemos de Pablo. Pablo se gozaba, hermanos, porque toda aquella circunstancia que servía para hacerle ser más parecido a Cristo, era algo bueno para su vida. Acompáñenme a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. Independientemente de la comodidad o de la enfermedad que Pablo tenía, o de la salud, o del éxito, o del placer que vivía, él sabía que toda circunstancia, cualquiera que ésta fuese, que sirviera para hacerlo a él cada vez más semejante a Cristo, era algo bueno. Y por eso, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice lo siguiente: mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras circunstancias, tribulaciones. Hermanos, ¿no les parece muy claro este verso? ¿O les parece demasiado exagerado, Pablo? Bueno, sería exagerado si no supiéramos todo lo que había vivido. Pero cuando leemos la lista de circunstancias que vivió, que están unos capítulos, 3, 4 capítulos más adelante,
Entonces digo, Pablo, cómo sentirse lleno de consolación? ¿Cómo pudo ser una persona que sobreabundaba de gozo en medio de todas las cosas? Porque sabía que todo eso forjaría en él un carácter más parecido al de Cristo. Los hombres y las mujeres más piadosas ante los ojos de Dios no han retrocedido por sus circunstancias, son los que las han superado. Por eso es que quise utilizar, hermanos, voy a regresar un poquito a la imagen que utilicé como portada para la predicación de hoy. Es una imagen, hermanos, en la que hay una barrera y cada flecha representa tu vida o la mía, ¿no? Una flecha roja que va recto, sí, pero hay un muro y hay una manera de cruzar. Una flecha azul, ¿verdad?, que ve una barrera y va hacia el fondo, ¿verdad?, y sale adelante. Otra que decide saltar, no importa. Esa barrera representa cualquier circunstancia, ¿sí? Y la idea es, cualquier circunstancia que yo viva como discípulo no me va a detener para llegar al otro lado. Pienso, ahora que estamos trabajando de manera simultánea, ya sea directa o a través de nuestros misioneros, o aquellos hermanos con los que trabajamos en 3 o 4 lugares distintos, porque al final de cuentas vamos a estar involucrados en todo. En algunos lugares será más fácil, en otros será más difícil, en otros será menos complicado, en otros se cerrarán las puertas. No importa las circunstancias, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cuál es la meta final, establecer una iglesia. Así que tengamos que desviarnos un poco, tengamos que saltar o tengamos que escarbar para cruzar del otro lado, eso no importa. Eso no importa, porque podemos estar seguros de que Dios puede llevar a feliz término lo que nosotros queremos hacer. Y lo mismo pasa en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en tu noviazgo, lo que tú quieras. Porque las circunstancias nunca van a ser iguales en la vida de todos nosotros. Voy a leer un pasaje más, es Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Otra vez, circunstancias adversas, pero dice me gozo. Pero vean lo que dice más adelante: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Atención, no significa que algo faltó en la obra de Cristo para la iglesia, no es la idea de Pablo. La idea de Pablo es: la iglesia de Cristo, para que crezca y se establezca, necesita todavía, ¿verdad?, el sufrimiento de algunos, el batallar de otros. Dice Pablo, yo estoy dispuesto a hacerlo, con tal de que la obra de Cristo se lleve a cabo. Quiero aclarar también que Pablo no era un masoquista, es decir, no era alguien que disfrutaba del dolor, no lo deseaba, no lo buscaba, simplemente tenía la seguridad de que Dios estaba obrando en toda circunstancia, especialmente si era dolorosa, para que no lo destruyera y pudiera reponerse y salir adelante. 2. El título de la predicación de hoy se llama Las circunstancias en la vida del discípulo. Hermano, hermana, hermanos que estamos aquí, hermanos que están en la transmisión, ¿cuáles son las circunstancias que ustedes y yo estamos viviendo? ¿Son duras, son difíciles, son agobiantes, son algunas que nos quitan la respiración, que nos espantan el sueño, que nos hacen sentir desesperación, ansiedad o tristeza? El Señor puede llevarla a feliz término. No son cosas que suceden para tu bien, pero sí cosas en las cuales Dios obra para nuestro bien, que es algo diferente. 2. Las circunstancias en la vida del discípulo prueban su amor. ¿El amor de quién? Del discípulo. Vamos a regresar a Romanos 8:28, a propósito, ¿verdad? Leí de manera corrida una porción de la escritura, pero no porque no fuera importante, sino porque iba a regresar a ella, y que de hecho me atrevería a decir es el centro de este versículo. Si lo que acabo de mencionar es importante, esto lo es más, porque es la clave de todo. Sin esto que vamos a ver ahorita, lo anterior no puede ocurrir. Atención, hermanos que están en la transmisión y hermanos que están aquí. Si este segundo punto que vamos a estudiar ahorita no se cumple, el primero menos. ¿Sí queda claro? Por eso es que tenemos que ver, dice, y sabemos que
Y yo tengo en mis notas en mayúsculas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, esto significa que para que en la vida de un discípulo todas las cosas le ayuden a bien, él debe de tener una relación correcta entre él y Dios. Porque dice, a los que aman a Dios. Porque habemos creyentes carnales, inconstantes, incumplidos, poco espirituales. Señor, es que tú dijiste que todo me iba a ayudar a bien, pero no veo cómo esto me puede ayudar a bien. Un creyente carnal que no ora, que no lee, que no se congrega, que no trabaja, que no sirve en la iglesia, no puede comprender los propósitos de Dios y no acepta las circunstancias de Dios. Claro que no, le parece pesado, le parece injusto, le parece demasiado doloroso. Él se considera muy santo y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no merezco esto. No, la palabra dice con claridad, a los que aman a Dios, a los que están comprometidos con Él, a los que por el compromiso que tienen con Él, por la manera en la que aman a Dios, entienden que Dios está en medio de esa situación. Miren, hermanos, acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 119, versículos 147 y 148. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es un pasaje que debe de servir como una referencia, como algo a imitar en la vida de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, me anticipé al amanecer, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Dice el salmista, me levanto muy temprano, Señor, y lo primero que hago es acordarme de ti. Y después de acordarme de ti en oración, yo confío en lo que está escrito en tu palabra, esperando que lo que tu palabra dice se cumpla. ¿Qué clase de creyente, hermanos, espera de esa manera? ¿El que ama a Dios o el que lo ve de vez en cuando? A mí me parece que el que ama a Dios. Por eso Pablo dice, a todos los que aman a Dios. La promesa entonces, hermanos, voy a decir algo, ¿verdad?, que tal vez parezca fuerte, y ciertamente lo es. La promesa no es para cualquier creyente, no es para el creyente rebelde, es para el que ama a Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice Éxodo capítulo 23, vamos a regresar a aquel momento, o aquel tiempo más bien, en el que Moisés estaba avanzando con el pueblo de Israel. Cotidianamente tenía que estar animándolo, tenía que estar trabajando con él, porque era una circunstancia y otra a la que se enfrentaba. Y entonces este hombre, Moisés, le dice lo siguiente en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 22. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ojo, ¿qué hay implícito en la última parte del versículo 22? Tus enemigos y te afligieren. Es decir, vas a pasar circunstancias difíciles. Va a haber quien va a venir a atacarte, quien va a envidiar tus bienes, tu prosperidad, que te va a arrebatar lo que tú tengas. Eso no lo iba a evitar. Por eso es que no me canso de decir que por qué le andamos reclamando a Dios. Él nunca se ha comprometido a evitar. Él dijo, si tú obedeces, yo te voy a bendecir, pero si eres rebelde, pues simple y sencillamente, dice Dios, pues ¿cómo puedo ayudarte?
Entonces, las circunstancias en la vida del discípulo prueban mi amor, mi compromiso para con él. Voy a leer 3 versículos, anótenlos por favor. Primero voy a leer la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, donde la palabra de Dios dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 2, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Santificación, comunión. 3, primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. El discípulo de Cristo, en medio de las circunstancias, actúa de manera contraria a lo que cualquier persona esperaría. Y cuando habla de manera contraria, o cuando hablamos de manera contraria, decimos de manera cristiana, porque no le preocupan las circunstancias. Sabe que es un buen momento para mostrarle el amor que tiene hacia Dios, porque sabe que Dios le tiene un amor especial a él, y que va a hacer que todas las cosas le ayuden a bien, porque él ha sido escogido para ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces va a permitir que todos aquellos propósitos para los cuales Dios lo llamó o Dios lo eligió como discípulo, como a ti y a mí, nos ayuden a bien y el Señor pueda cumplirlos. Que Dios les bendiga, hermanos.